Hola de nuevo a todos. Comenzamos la parte 2 del bloque 1, lo que hemos denominado bloque 1, que está dedicada a las tecnologías de impresión digital, concretamente sus métodos. Comenzamos con la electrofotografía con tóner seco. En este caso se diferencian las zonas de imagen de aquellas no imagen en una superficie conductora, lo que va a ser un tambor fotoconductor u OPC, mediante la generación con láser de cargas eléctricas de signo opuesto. Esta diferenciación va a permitir aplicar partículas con carga eléctrica, el tóner. El tóner se va a fijar en las zonas de imagen que tienen carga opuesta y se va a ser repelido por las zonas de no imagen que tiene carga igual. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se rechazan. A continuación, ese tóner que está ya en el soporte se fija mediante calor con un fusor. En la actualidad, la electrofotografía es uno de los métodos importantes en impresión digital y más utilizados, y Xerox sigue siendo su principal valedor, aunque hay otros en el mercado. En cuanto a la electrofotografía con tóner líquido, hemos de decir que el principal, el más destacado de los fabricantes es Hewlett Packard, HP, que en el 2001 adquirió el 100% de la compañía Indigo, compañía que había sido fundada pues bastantes años antes por Benny Landa. Esta tecnología utiliza el mismo principio que la xerografía. La única diferencia es que en este caso el tóner es líquido y lo denominan electroink. Su estrategia de marketing desde el principio fue posicionarse en el mercado no para competir con Xerox, que era el máximo representante en aquel momento, sino vender su producto en las imprentas como offset digital, dado de que los impresores pues tenían cierta reparo ante la tecnología digital en aquellos años. Estamos hablando en los 80, 90. En ningún caso utilizarán el concepto de tóner líquido, sino que lo llamarán electroinks. La magnetografía es muy parecida a la electrofotografía. En este caso se basa en las propiedades magnéticas de ciertos materiales para poder generar una impresión. La superficie de transferencia es un tambor también, pero este es magnetizable, en el cual se va a formar la imagen. El tambor está constituido de varias capas magnéticas y no magnéticas, y esa es la forma de discriminar. El tóner también, en este caso, tiene la peculiaridad de ser magnético. De ahí que se fijará en las zonas magnetizadas y en las no magnetizadas, pues no se fijará. Esta tecnología, la magnetografía, no está tan extendida como la electrofotografía porque tiene serios problemas, puesto que para que el tóner sea magnético debe incorporar partículas magnéticas a base de compuestos de hierro que son opacas, por lo que no es posible conseguir una impresión multicolor como es debido, con una saturación adecuada de los colores o que pueda generar cambios poco controlables en las superposiciones, obteniendo efectos no deseados. Sí es cierto que se desarrolló tecnología para conseguir esto o sortear este problema, está en el mercado, pero es más cara a la hora de poder competir con los otros grandes. Las empresas que se han implicado en esta tecnología pues fueron Nixon, que fue su valedor en este caso, que sigue teniendo buenas máquinas en el mercado dedicadas a seguridad, lo que sería impresión de color negro más un color de realce, y OC, que desarrolló tecnologías en este campo para la impresión multicolor, pero que posteriormente, tras su adquisición por Canon, pues ha quedado con máquinas testimoniales.
Flujo continuo, continuous inkjet. Aquí, mediante esta tecnología, las gotas se expulsan de forma continua. Es un chorro único de gotas independientes entre sí mientras el dispositivo esté encendido. Para formar la imagen, las gotas que no son necesarias deben ser desviadas de nuevo hacia el depósito y volver a seguir el mismo proceso. Para desviar las gotas, estas se cargan previamente antes de llegar al dispositivo de desvío mediante un electrodo y al pasar por ese mecanismo que genera un campo eléctrico, que es un deflector, desvía las gotas que están cargadas y no afecta a las gotas que no están cargadas. De esta manera se puede dirigir las gotas cargadas al soporte o al revés, es decir, que sean las gotas cargadas las que se desvíen hacia el mecanismo de recirculación de tinta, dependiendo de la tecnología. Con unas gotas, por lo tanto, se va a formar la imagen y las otras se van a recoger mediante un colector que vuelven a la casilla de partida. En la tecnología bajo demanda, el flujo de gotas solo se genera o solo se disparan las gotas cuando se demanda tinta, cuando se requiere para formar la imagen. El sistema de funcionamiento es línea a línea o en modo raster y lo común, lo lógico en todos estos sistemas es que se impriman varias líneas a la vez, duplicando los cabezales que trabajan solidariamente. El cabezal de los inyectores va recorriendo una franja horizontal de trabajo y va inyectando la tinta si el trabajo lo requiere. En cuanto a la impresión bajo demanda o drop on demand, como es su nombre en inglés, vamos a distinguir entre varias tecnologías. Por un lado, el térmico de burbuja o bubble jet print, thermal print, como queráis, lo vais a encontrar con todas estas acepciones. En este caso se va a calentar la tinta hasta que vaporiza, se va a formar una burbuja que reduce el volumen en el interior del inyector, que es la pieza clave de todos estos sistemas. De esta manera, pues una cierta cantidad de tinta, el equivalente al volumen que se ha vaporizado, se expulsa, es obligada a salir por donde puede, que es el agujero del inyector, ya que no puede volver atrás, está cerrado, debido precisamente a la presión del vapor de la burbuja que se ha generado en milésimas de segundo, ¿no? En fracciones de segundo. Otra tecnología es el sistema piezoeléctrico. Aquí, en este caso, es el cambio de volumen de la cavidad del inyector, es el mismo principio, pero se va a producir a partir de un efecto piezoeléctrico, de un material que está en una de las paredes del inyector. La piezoelectricidad es una propiedad de unos materiales muy concretos que al ser sometidos a un campo eléctrico se deforman, por lo tanto reducen el volumen de la cavidad y la gota se ve obligada a expulsarse. El efecto producido reversible, eso es clave porque si no solo tendría un solo uso. Esto se produce también en fracciones de segundo y estos cristales o estos elementos al deformarse pues es lo que hacen es expulsar la gota que cuando cesa el impulso eléctrico pues vuelven a su estado normal y así sucesivamente. La tercera tecnología en discordia es la tecnología electrostática. En este caso, se parte de un campo eléctrico que se genera entre el cabezal de impresión y el soporte de impresión, de tal manera que, digamos, se obliga a salir a la gota en función de si se aplica el campo eléctrico o no, ¿no? Los cambios en el campo eléctrico se pueden provocar mediante señales eléctricas o energía térmica. Esta tecnología no está tan extendida como las dos anteriores que hemos mencionado. Y la impresión termográfica. En este caso, la imagen se fija mediante la aplicación de calor, de tal manera que el elemento que proporciona el color va a cambiar su estado y se va a manifestar o se va a fijar en el soporte. Las principales aplicaciones de esta tecnología son la impresión térmica directa, la impresión térmica de transferencia
y la impresión mediante sublimación. La impresión térmica directa, en este caso, la imagen se genera mediante la aplicación de un cabezal, de un pequeño cabezal caliente a un papel reactivo térmico. Ese cabezal es una especie, está compuesto de agujas sin punta, pero que transmiten calor. Los puntos donde se aplica ese cabezal, esas agujitas, ennegrecen al aplicar calor. Para su impresión, por lo tanto, se va a necesitar un papel especial, un papel térmico. Esta tecnología se utiliza en cajas registradoras, por ejemplo, e impresoras portátiles, pues de los que nos vienen a comprobar el gas o la luz o similar. En cuanto a la impresión térmica indirecta, esta va a utilizar unos cabezales que calientan la tinta o la sustancia similar contenida en un elemento de transferencia. La transferencia puede ser bien por fusión, en el cual la materia cambia de estado sólido en el que se encuentra a líquido y a su vez luego se transfiere al soporte, o por sublimación, un cambio de estado sólido a gaseoso. La tinta calentada se transferirá al soporte, quedando fijada al bajar la temperatura. El excesivo coste de los sustratos de transferencia y el desperdicio que lleva acarreado ha limitado este tipo de impresión a determinados casos especiales. Estas tecnologías que podemos ver en pantalla, algunas imágenes, quedan restringidas a la impresión de seguridad, de tarjetas o productos muy específicos. La real evolución de este tipo de impresión consiste en imprimir mediante inkjet tintas reactivas al calor que posteriormente se transfieren al soporte indirectamente mediante calor. El caso de la sublimación térmica es un caso especial con gran penetración ahora mismo en el mercado, en el cual el proceso de transferencia es similar al de transferencia por fusión, pero en este caso la tinta sublima, es decir, va a pasar a estado gaseoso y ese gas al final se fija al soporte. Requiere sustratos especiales, es decir, el elemento donde va a fijarse la tinta pues tiene que cumplir unas determinadas condiciones. En este caso es un estucado preparado para la recepción de la tinta sublimada y concretamente en el campo de mayor aplicación sobre soportes textiles, por ejemplo, tienen que disponer de una base de poliéster de más del 70% en su composición y también los artículos de merchandising, tazas, llaveros, otros productos similares que disponen de una capa receptora de poliéster para fijar esa tinta sublimada. Destacamos, para terminar, algunos nombres propios que nos han salido a lo largo de este tema. Son empresas, por ejemplo, Xerox, HP, Nipson. Son conceptos que vienen acompañados por lo general por su nombre en inglés, puesto que el inglés es el referente y es muy probable que no lo encontremos en cualquier literatura al respecto o en cualquier manual. En muchos casos los manuales ni siquiera se traducen o vienen con el nombre específico en inglés y por lo tanto pues consideramos de interés que nos centremos en analizar o en comprender o en definir exactamente qué tipo de concepto es. Cualquier búsqueda complementaria de información sobre este tema tiene que pasar pues casi necesariamente por introducir el concepto en inglés y saber defenderse mínimamente en inglés. Luego otra opción posible, aunque no sepamos mucho inglés, es pasar el contenido, el conocimiento que hemos adquirido o que hemos encontrado por un traductor. ¿Vale? También es muy recomendable que se localicen imágenes relacionadas con este tema, puesto que, como veis, el tema en sí prácticamente no dispone de imágenes, precisamente para incitar a esa búsqueda de información
iconográfica. Damos por terminada la parte 2 de este primer bloque.